Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Vargas, bienvenidos. Esta es una pequeña presentación de lo que es la ética y la moral. Vamos a explicar cómo están relacionadas, cómo se interactúan entre sí y qué diferencias hay de la una a la otra. Acompáñenme para mirar. Empecemos hablando del concepto de la moral. ¿Qué es la moral? La moral, según los autores que nos referían en la lectura, nos habla de que es lo que tiene cada persona, el estudio como tal de lo que es cada persona. Entonces, bien sea hombre o mujer, es el estudio de cada persona. Ahora hablemos del concepto de ética. El concepto de ética podemos relacionarlo con la sociedad. Es el engranaje o el estudio de los componentes humanos de la sociedad. Varios autores nos reflejaban el concepto de sociedad y cómo ésta se veía afectada dependiendo de su ciudad. Pero ¿cómo ha cambiado el concepto de moral en el tiempo? Entonces, una pregunta muy importante. Podemos afianzar que el concepto general de sociedad define como tal a un grupo de personas. Decimos que la moral para los tiempos anteriores era el pilar de la sociedad y buscaba una transformación. A través del tiempo, la moral y la ética van generando unos cambios. Esos cambios se ven reflejados bien sea en sus figuras literarias, en sus tendencias de la época. Las personas van cambiando de acuerdo a sus imágenes y pensamiento de autores o estudios que se ven reflejados. Pero ¿cómo podemos identificar estos cambios? Los podemos establecer de acuerdo a los parámetros de la época. En la lectura nos hacía referencia a lo que era la época del 80 y cómo influenciaba su ego o su momento en esa época. Eso es un ejemplo claro de los cambios. Otro cambio importante que nos hacía referencia en la lectura es de cómo el pensamiento ético de una persona puede llevar a la moral de una sociedad a determinado punto. Eso nos lo explicaba y nos lo mostraba con estudios basados en autores. Para tener claro un concepto de sociedad, la lectura también nos hablaba o abordaba el tipo de sociedad o cómo se identificaba si era bien una sociedad de políticos o la sociedad del común. Entonces, cómo tenía estructurado cada pensamiento de sociedad. Para recordar, nos mostraba que la ética y la moral de un grupo de personas que ejercían la política era muy diferente y era muy convencional y mostraba unos ciertos rasgos específicos, según los estudios, a un grupo de personas que no tenían nada que ver con la política. Eran diferentes. La sociedad como tal depende de su crianza. Entonces, las etnias o los grupos que vienen con arraigos muy antiguos tienen una de moral muy firme y una ética muy firme como sociedad. Eso lo podemos diferenciar y lo podemos establecer. Recapitulando, entonces, establecemos conceptos básicos de lo que es la ética y la moral. La ética y la moral estudian lo que es la sociedad, se basan todos en estudios y tienen un enfoque humanístico. Entonces, tenemos claro que el concepto de sociedad, el concepto de estudio y el concepto de enfoque van relacionados. Pero ¿cómo podemos establecer esto? Tenemos claro que cada estudio tiene que tener un autor. Tenemos que tener claro que la ética la ética es una ciencia tal como la moral. Entonces estudia a las personas y tenemos que tener establecidas las personas que vamos a estudiar. Para terminar, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero haya sido pues, didáctico e informativo esta presentación. No se nos olvide nuestro marco referencial, que es Ética y Moral, de la doctora Ana Marta González Tomado, tomado de la Universidad Militar Nueva Granada. Muchísimas gracias.